Somos cultura. Somos alegría. Somos tu canal. Chiriguaná TV Digital, Canal 4 de Cable Chirigua. Buenos días a toda la teleaudiencia del canal CHTV. Hoy es 15 de junio del 2023, a mitad de mes hoy. Son las 9:45 minutos. Los invitamos para que a partir de este momento estés con nosotros en las noticias CHTV. En la gerencia general, don César Bustamante Mejía. En la presentación, Álvaro García Domínguez. Sean todos bienvenidos. Vamos con los titulares. Revelación de un explosivo relato de un testigo que habló con el coronel Oscar Dávila sobre el escándalo que envuelve hoy en día al gobierno nacional. Tenga cuidado con contestar videollamadas a desconocidos. Pueden verse envueltos en un escándalo o en asunto de extorsión. Se conoció sobre la captura de Ronald Rodríguez, ex subdirector de protección de la UNP, investigado por presunta corrupción. Directora de la Unidad de Restitución de Tierra, Astrid Navarro, explicó los avances de las solicitudes por parte de víctimas del conflicto. Ex concejal de la zona bananera fue asesinado con armas de fuego en el corregimiento de Prado, Sevilla Magdalena. ¿Cómo renovar tu licencia de conducción en Valledupar? Tras 10 días de azonada y saqueo en el CDI del barrio Carlos Meche de Barranquilla, aún no se sabe cuánto tiempo tendrán que esperar los niños, donde son aproximadamente 440 niños menores de 5 años. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro tras su llegada a Berlín? Haya muerto un hombre en María la Baja, Bolívar, con varios impactos de bala. Con prisión domiciliaria y vigilancia electrónica para el alcalde del Copey. Presidente Petro niega versión de 3.000 millones robados a Laura Sarabia. Estas y otras informaciones estaremos ampliando en la emisión en la mañana de hoy. Vamos a un corte y ya volvemos. En Drummond, el compromiso de la región también se ve reflejado en nuestros procesos de selección, en los cuales damos prioridad a los candidatos que provienen de las áreas de influencia de las operaciones mineras y del puerto, en los departamentos del Cesar y el Magdalena. Buscamos personas que cumplan con altos estándares profesionales y éticos, que tengan las competencias, las habilidades y los conocimientos de acuerdo a los perfiles definidos y sobre todo acorde a los principios y valores de nuestra cultura organizacional. Creemos en la diversidad, por lo cual en nuestros procesos de selección y contratación se prohíbe la discriminación. Todo esto hace parte de nuestra responsabilidad social y son algunos de los pilares en nuestra política de selección desde el Departamento de Recursos Humanos. Droguería y Mini Marketing Mari ofrece a los chiriguaneros gran surtido de drogas frescas, grandes descuentos en abarrotes, productos enlatados, lácteos, confitería, frutas, bebidas heladas, licores y productos de higiene. Nos encuentras en la calle 8, número 6B21, frente a la Plaza de la Virgen del Carmen. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Droguería y Mini Marketing Mari. Somos afiliados a Copidrogas. Service System, en sus 24 años, te sigue brindando los servicios de capacitación, suministros, papelerías y útiles de oficina, transcripciones, mantenimiento de computadores, accesorio para computadores, instalación de software, asesorías contables, fotocopias, servicios en línea de certificado de tradición y libertad, Cámara de Comercio, tradición de vehículos y otros. Estamos ubicados en la calle Sexta, número 484, Chiriguaná. Celulares 311-406-9357, 311-407-0733, 314-562-6309. Service System, visítanos. 9:49 minutos, hora nacional 9:49.
Semana revela un explosivo relato un testigo que habló con el coronel Oscar Dávila sobre el escándalo en el que está el gobierno Petro. Afirma que el dinero era del mandatario. Vamos a conocer los detalles con la cortesía de Semana. Periodístico destapa todo lo que ha ocurrido en este caso. Muere un coronel, Oscar Dávila, y ahora les contamos a ustedes este testimonio que generará muchas polémicas desde todos los sectores políticos, muchas reacciones, porque un testimonio de una de las personas que justamente tuvo varias conversaciones confidenciales con el alto oficial que murió el pasado viernes 9 de junio, le reveló. Entre tantas cosas que afirma, que ya les vamos a empezar a contar, pues asegura que la plata que estaba en el apartamento de Laura Sarabia era del presidente Gustavo Petro y que estaba ese dinero en 5 maletas y que eran aproximadamente 3.000 millones de pesos. Es lo que asegura la fuente con este testimonio, este explosivo testimonio que les vamos a empezar a dar a conocer en este momento aquí en Semana, en donde hemos hecho seguimiento a todo este caso, a todos estos audios que se han revelado en los últimos días, y de inmediato les vamos a empezar a dar a conocer este explosivo testimonio. En este momento, 7:28 minutos, más personas se están conectando con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos conectamos con ustedes de manera urgente. Pero empecemos de una vez, porque es que este testigo que sostuvo varias conversaciones con el fallecido coronel Oscar Dávila, quien era el coordinador de protección anticipativa de la Presidencia de la República, pues decidió entregarle en reserva a Semana un explosivo testimonio que salpica directamente al presidente Gustavo Petro. Por supuesto, la identidad de la fuente se mantendrá en confidencialidad para proteger su vida. Ustedes entenderán la gravedad y lo delicado de este testimonio que está entregando y que será de insumo para las autoridades para adelantar las investigaciones en este caso, que, como les contamos, inició con un robo de una suma aproximada de $4.000 y ahora, según esta fuente, son 3.000 millones de pesos que serían del presidente Gustavo Petro, según nos ha contado. Lo que nos dijo es que la clave del escándalo está en el dinero perdido en la casa de Laura Sarabia, quien hasta hace pocos días pues fue la jefe de despacho de la Casa de Nariño. Allí reitera, como les hemos dicho, que la plata era del mandatario, que estaban en 5 maletas y que sumaban aproximadamente 3.000 millones de pesos, mejor, 3.000 millones de pesos. Abro comillas. Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento. Ese dinero se perdió. Entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido. Cierro comillas. Lo que dice este explosivo testimonio que les estamos revelando a esta hora aquí en Semana. Y también está... 53 minutos, hora nacional 9:53. Tenga cuidado con contestar videollamadas a desconocidos. Un hombre se convirtió en víctima de una red de extorsionistas luego de que una mujer lo contactara por este medio y comenzara a chantajearlo y pedirle dinero. Vamos a ver los detalles con la cortesía de Caracol. Desarrollo en Noticias Caracol. 7:06 a.m. Mucho cuidado con responder una videollamada. Puede terminar en medio de una red de extorsionistas. Aunque este es un recurso muy importante de comunicación, también se está convirtiendo en método de extorsión y de estafa. Tatiana Gordillo conoció una impactante historia y póngale atención para que a ustedes no les pase. ¿De qué se trata, Tatiana? Alejandra y televidentes, ¿cómo funciona
esta modalidad. Presten mucha atención. A usted le entra una videollamada, ya sea a través de WhatsApp, de Messenger, de Instagram, de Facebook, por cualquier red social. Es una videollamada. La contesta sin saber quién está al otro lado de la pantalla. Y resulta que cuando usted pone su rostro en esa pantalla, al otro lado hay una persona desnuda, con imágenes obscenas, teniendo relaciones sexuales. Y ahí ya los delincuentes tienen un pantallazo de una imagen en la que supuestamente usted está consumiendo ese material pornográfico para empezar la extorsión y empezar ese calvario de cientos de personas que han caído en estas redes. En el siguiente informe, antes de hablar, ya vamos a hablar con la víctima de este caso, quiero que ustedes vean cómo es el modus operandi de los delincuentes. ¿Es usted de los que contesta una videollamada de una persona desconocida? No. ¿Por qué? Porque por mi seguridad y por la situación social que hay en este país. Sí. ¿De desconocidos? Sí. Pues tenga cuidado porque vean lo que puede pasar después de contestar una simple videollamada de un desconocido. Una mujer teniendo relaciones sexuales hizo una videollamada a un hombre. Cuando este contestó, ella estaba grabando el video de la llamada, para luego hacerlo quedar como un consumidor de pornografía. Y allí empezó la extorsión. Le pedía plata a cambio de no publicar en redes sociales su video, con la excusa de una supuesta enfermedad de una hermana. Él, desesperado, contesta. Él cayó en el chantaje y terminó consignándole 800.000 pesos, y todo por miedo y por intentar proteger su imagen. Aún así seguían pidiéndole dinero hasta que se cansó y decidió denunciar. Por este tipo de estafas muchas personas ya desconfían hasta de las videollamadas, sobre todo si es de desconocidos. Normalmente videollamada tiene que ser cuando es previo aviso, ¿no? O sea, que la persona diga, te voy a llamar por videollamada, entonces enseguida. Que se acuerde. Sí, claro, que se acuerde, por mutuo acuerdo. De lo contrario, pues creo que es riesgoso por la posición que a veces puede estar uno, y entonces no es prudente. Si yo veo que es desconocido, no, ni menos videollamada, no. Me parecería raro. ¿Qué le daría temor ahí? Pues como hoy en día tantas estafas que le hacen a uno, no más con los mensajes que le mandan a uno. Y es que los delincuentes se valen de todas las herramientas tecnológicas para estafar y extorsionar, así que tenga mucho cuidado con estas nuevas modalidades. Ahora sí vamos a escuchar el testimonio de la víctima de esta extorsión para que usted no sea la próxima víctima. Le vamos a proteger su identidad porque todavía los daños psicológicos que este tipo de hechos dejan pues son muy graves. Cuéntenos exactamente su calvario, en qué momento empezó y cuánto duró esa videollamada. El momento empezó cuando ingresó la videollamada, duró aproximadamente de 10 segundos, en el cual mostraban una chica teniendo imágenes obscenas. Mi cara se vio exactamente en el video durante los 10 segundos observando. Después cortaron la llamada y empezó el tema de escribir: señor, empezamos a trabajar con usted porque necesitamos que usted nos mande $2.000 para poder devolverle el video que acabamos de grabar, usted con una niña de 13 años. Además aseguraban que se trataba de niños. Imagínese lo delicado de... 58 minutos, hora nacional 9:58. Colombia, hoy se conoció sobre la captura de Ronald Rodríguez, subdirector de protección de la UNP, investigado por presunta corrupción en esa entidad y en el caso de la narcocamioneta descubierta. Vamos a ver la información con la cortesía de Noticias, 6 p.m. a 7 p.m. Telecaribe. La captura del subdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez. 9:58 minutos, hora nacional 9:58. Bueno, se nos presentó un pequeño impasse aquí, pero vamos con la noticia, donde hoy se conoció sobre la captura de Ronald Rodríguez, quien era el subdirector de protección de la UNP. Sabemos que la camioneta se la utilizan para muchas actividades malas, no para cosas buenas. Ahora sí vamos con la información. La captura del subdirector de protección de la UNP, Ronald Rodríguez, el funcionario que tenía asignada la narcocamioneta en la que fue capturado Manuel Antonio Castañeda, sería la punta del iceberg de una gran olla podrida de corrupción y mafia que se habría destapado desde el año pasado.
El hallazgo de la camioneta adscrita a esta institución, en la que se encontraron varios kilos de cocaína, desencadenó que se hayan revelado varios asuntos, entre ellos varios de los negocios irregulares que funcionarios tenían con los vehículos blindados, y en el que el principal protagonista sería presuntamente Wilson Devia, presidente de uno de los 19 sindicatos de la entidad, al que señalan de vender los esquemas de seguridad y cobrar supuestos sobornos. Hechos como estos hicieron parte de la carpeta de denuncias presentada en días pasados ante la Fiscalía General de la Nación por parte de Augusto Rodríguez, el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección. Dentro de los sonados casos de corrupción dentro de la UNP está la utilización de uno de los vehículos de la organización en la fuga de Juan Larrison Castro Estupiñán, o más conocido como Matamba, quien se escapó de la cárcel Picota de Bogotá y posteriormente fue encontrado sin vida. Este hecho develó la red más grande de corrupción que estaría funcionando al interior de la UNP, y entre las que, según el mismo director, se vinculan a políticos, ganaderos, periodistas, comerciantes, escoltas, contratistas, militares y policías retirados, sin contar la vinculación con grupos al margen de la ley. Otro de los más graves escándalos que vinculan a la Unidad Nacional de Protección es la existencia de un supuesto cartel de sicarios. De acuerdo a audios entregados ante la Fiscalía por parte del director de la institución, varios de los escoltas estarían al servicio de estructuras criminales. Estructura sicarial que habría quedado al descubierto por una infidelidad, tal como se evidencia en este audio que fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, y en la que la esposa de uno de los escoltas, en medio de un ataque de ira, confiesa los crímenes y vínculos del funcionario de la UNP con miembros de la mafia. Y yo no le estoy diciendo todo esto porque esté peleando por una basura como él, porque me vaya a igualar con la vieja con la que está saliendo. No, yo estoy peleando porque yo a Miguel siempre se lo dije, que lo único que no le iba a perdonar era que me fuera infiel, y que el día que él lo hiciera, todo el mundo iba a saber realmente qué clase de sicario y matón era él. Pregúntele a Miguel qué hacía antes de entrar a esa empresa. Pregúntele qué hace, cuántos trabajos le hizo a Sofía Jiménez de Parrado. Pregúntele quién es Mano Picha y qué trabajo le hace a Mano Picha. Cabe mencionar que todos esos escándalos que se han conocido en los últimos meses han desembocado en la captura del ex subdirector de la institución, Ronald Rodríguez, quien es investigado por presunta corrupción en esa entidad, y el caso de la narcocamioneta que fue descubierta en el Cauca. 2 minutos, hora nacional 10:02. Astrid Navarro, directora de la Unidad de Restitución de Tierra en el Cesar y La Guajira, explicó los avances de las solicitudes por parte de las víctimas del conflicto. Vamos a ver la información con la cortesía de RTA Noticias. A esta hora está con nosotros aquí en nuestros estudios Astrid Navarro, que es la directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras para el Cesar y La Guajira. Doctora Navarro, bienvenida a RTA Noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Ubaldo. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los televidentes de RTA Noticias. Muy agradecida por esta invitación. Se cumplen 12 años de la ley 1448 y con ella el trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Cuál es el balance que se puede entregar a hoy, luego de 11 años de trabajo? Bueno, al cumplirse 12 años de la ley de víctimas, estamos celebrando que ya tenemos en el departamento del Cesar y La Guajira más de 500 sentencias, más de 2.000 familias beneficiadas en los dos departamentos. Sin embargo, es poco para todas las solicitudes y toda la necesidad de restitución que tiene como tal estos dos departamentos. ¿Cómo avanza la gestión en los departamentos del Cesar y La Guajira que están bajo su responsabilidad? Bueno, precisamente al analizar este balance de cómo va, nos hemos dado cuenta que era necesario ampliar, digamos que el poder llegar a las diferentes comunidades, a los diferentes municipios, a las veredas, de tal manera que pudiéramos impulsar lo que estamos haciendo desde la unidad de restitución, llegarle a la gente, llegarle al territorio para que esos campesinos y campesinas que de pronto no tienen acceso a redes sociales, que no conocen las leyes, puedan conocer y puedan acercarse a solicitar esos servicios tanto en la ruta individual como a nivel colectivo, esas poblaciones afrodescendientes como las poblaciones étnicas, que son bastantes en el caso particular del Cesar y La Guajira. ¿Qué cifras maneja usted? ¿Cómo puede cuantificarse la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras para estos dos departamentos?
Bueno, mira, hablar de cifras es hablar tanto del Cesar como de La Guajira. Digamos que entre los dos departamentos nosotros se han acercado en estos 12 años cerca de 9.000 personas a solicitar los servicios. En estos momentos estamos en una tarea de aumentar no solamente las personas que están solicitando los servicios, que estamos ayudando para que logren restituir no solamente el predio, porque estamos hablando de restituir vida, de restituir familia, de restituir ambiente. Entonces estamos tratando de ampliar, incluso de lograr que se aumente esa tasa que se tenía de inscripción de cerca del 70% de negaciones hacia las víctimas y cambiarlo, ¿no? Que sea al contrario, el 70% a favor de las víctimas y solamente un 30% o disminuirlo aún más. Entonces esas son las cifras de nosotros más que todo que tenemos, que nos permita llegar a toda esa población que ha estado todo este tiempo, por decirlo de una manera, abandonada y sobre todo violentada en sus derechos. ¿Su trabajo es netamente de oficina o hay alguna articulación con las comunidades afectadas por la violencia y con los propios municipios? Bueno, nosotros estamos trabajando con las organizaciones de base. Nos hemos dado a la tarea de socializar en los territorios, de reunirnos con asociaciones, con cooperativas, con la NUD, con veedores, con poblaciones que representan temas afro, temas indígenas, porque realmente lo que estamos llamando es a que la unidad de restitución es una entidad de puertas abiertas para todo el mundo. Y en este aniversario de la ley que regula a las víctimas del conflicto armado, ¿cuál es el mensaje suyo para esas víctimas que han estado luchando por sus derechos durante estos últimos años? Bueno, contarles que la unidad de restitución está abierta para todos, que nos encontramos, nuestra oficina queda en la calle 16, número 983, acá en la ciudad de Valledupar, que precisamente estamos avanzando en una gestión de poder abrir un punto de atención en La Guajira, en Riguacha, que nos permita que todas estas personas que están en este departamento no tengan que movilizarse acá, pero que también estén pendientes porque vamos a hacer invitaciones, no solamente a través de redes sociales, sino a través de medios como el de ustedes que nos abren las puertas para que conozcan cuándo vamos a estar en los diferentes territorios. Próximamente vamos a estar en Codazzi, vamos a estar en Chiriguaná, vamos a estar en La Loma, vamos a estar en Maicao, en Fonseca. Es por lo menos lo que tenemos proyectado para el mes de julio y avanzando en cada mes de tal manera que podamos cubrir todos estos municipios del Cesar y La Guajira. Astrid Navarro, la directora de la Unidad de Restitución de Tierras para el Cesar y La Guajira. Gracias por estar aquí en RT Noticias. Muy buenas noches. 7 minutos, hora nacional 17. Exconcejal de la zona bananera fue asesinado con arma de fuego en el corregimiento de Prado, Sevilla, Magdalena. Vamos a ver información con la cortesía de JM Noticias. Durante un atentado criminal perpetrado en el sector de Los Cauchos en el corregimiento de Prado, Sevilla, un exconcejal del municipio de zona bananera fue asesinado a balazos, aumentando con ello la zozobra y el miedo entre la población. La víctima fue reportada como Wilfredo José Casiani Gutiérrez, conocido como Will, oriundo del corregimiento de Guacamayal, quien fungió como concejal en zona bananera en el periodo 2012-2015 y actualmente se ganaba la vida como comerciante. La información suministrada por las autoridades indica que el suceso violento se registró la mañana de ayer cuando el mencionado se hallaba en la entrada de su vivienda, a donde llegaron dos sujetos no identificados que se transportaban en una motocicleta y de la que el parrillero, sin mediar palabras, le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarlo sin vida en plena vía pública. El sicario, en compañía de su compinche, huyó del sitio. Seguidamente, el personal del CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica del cadáver y las labores investigativas, y luego lo condujeron a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses de esta localidad para la necropsia de rigor. 8 minutos, hora nacional 18. Mucho cuidado para todos los conductores, ¿no? Aprendan cómo renovar tu licencia de conducción en Valledupar. Vamos a ver la información con la cortesía de JM Noticias. A partir de la presente semana se empezará a expedir la nueva ficha técnica de la licencia de conducción. Sin embargo, no todos los conductores deben renovarla. El secretario de Tránsito Municipal, Alberto Ruiz Caviedes, explicó que la renovación de la licencia está sujeta a la fecha de vencimiento, la categoría y la edad del conductor.
inicia el plazo para cambiar las licencias, pero no son todas las licencias, solamente las que están vencidas. Hay gente que tiene licencias para conducir vehículos públicos y particulares. Estas particulares sí ya están vencidas, toca renovarlas, dijo el funcionario. Por último, advirtió que no tiene por qué haber incremento en el precio de las licencias ni los exámenes que realizan las escuelas de conducción. ¿Qué debe hacer el conductor para la renovación? En primer lugar, debe acercarse a un centro de reconocimiento habilitado por el Ministerio de Transporte para que le realicen el examen médico donde verifican sus condiciones físicas, psíquicas y motrices. El centro de conocimiento envía el resultado de este examen al RUN. También debe dirigirse al organismo de tránsito del municipio para realizar la renovación. Allí le tomarán la foto y le indicarán el valor a pagar. Luego de validar su identificación y que se encuentra paz y salvo con las multas y comparendos, les piden su nueva licencia de conducción. 10 minutos, hora nacional, 10:10. En el Atlántico, tras 10 días de razonada y saqueo al CDI del barrio Carlos Meisel de Barranquilla, aún no se sabe cuánto tiempo tendrán que esperar los más de 440 niños menores de 5 años para volver a recibir atención alimenticia y educación en la institución que fue, ya sabemos, aquí pues estuvimos pasándole esa información la semana anterior, la forma como fue saqueado y desvalijado toda esa institución por una mala información, porque al final del cuento la niña resultó, pues todas las pruebas salieron negativas. Te vamos a ver la información con la cortesía de 6 PM, 7 PM. Han pasado 10 días desde la azonada y saqueo al Centro de Desarrollo Infantil del barrio Carlos Meisel. Los más perjudicados, además del profesor Sony de la Hoz, son los padres de familia y los más de 440 niños que a raíz del saqueo y destrucción de las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil se quedaron sin alimentación y educación de calidad. Más que todos los niños, porque necesitan, con tanta dificultad que hay económica ahora, más que todos necesitan su comida. Y es algo que es importante para los niños, para su crecimiento, desarrollo. Pese a que las autoridades han venido recuperando algunos de los electrodomésticos, silleterías y utensilios que habían sido hurtados del Centro de Desarrollo Integral y hasta han capturado y judicializado a algunos responsables de estos saqueos, los padres de familia le piden a los jóvenes que aún no han entregado los elementos hurtados que los regresen pronto, para que cuanto antes y con la ayuda de la administración distrital pueda ponerse en función nuevamente el CDI del barrio Carlos Meisel. Ay, que si ellos lo tienen, que los llaman de corazón, que lo traigan y lo devuelvan. Porque eso es para los niñitos ya. El que lo tenga de corazón, que lo traiga y lo devuelva. Porque yo no creo que no le vaya a pasar nada. Entregan sus cosas, porque eso es de los niñitos pequeños. Por el momento no se sabe con exactitud cuánto tiempo más tendrán que esperar los más de 440 niños de entre 0 y 5 años para volver a recibir alimentación y educación integral en el CDI del barrio Carlos Meisel. Alex David Beltrán en las noticias, un compromiso con la verdad. Saludamos a esta hora de la mañana el amigo Rafael Guzmán Jiménez, siempre en sintonía con CHTV, lo mismo que el Chicho Risa, allá en el taller Guatapurí. Vamos a un corte y ya volvemos. Hola, soy Natalia Linares y quiero invitarte a que nos acompañes aquí en La Gota Fría y otros escenarios a los Juegos Intermunicipales en la ciudad de Valledupar del 8 al 20 de julio. Los esperamos.
15 minutos, hora nacional 10:15. Bueno, ¿qué dijo el presidente Gustavo Petro tras su llegada a Berlín, en Alemania? Uno de los puntos que trató fue la transición energética. Vamos a ver la información con la cortesía de Focus Noticias. Presidente, ¿qué esperamos de esta visita? Bueno, en primer lugar, y ese es el objetivo central de la visita, es lograr un acuerdo sobre producción de hidrógeno verde en Colombia para exportación y obviamente en la medida en que implementemos las tecnologías para el consumo interno del país. El hidrógeno verde es el sustituto del gas natural y puede ser también el sustituto del petróleo y el carbón, dependiendo de la ampliación mundial de esa tecnología. En Europa hay un programa específico para el desarrollo del hidrógeno verde y América del Sur en general tiene las mejores ventajas competitivas por precio, por la gran potencialidad de generación de energías limpias para producir hidrógeno verde en su territorio. Colombia tiene, según algunos estudios, el cuarto menor precio en el mundo para producir ese hidrógeno verde con energías limpias del Caribe. Tendría un puerto muy importante allí. Esos son los temas que vamos a estudiar. Europa demanda en este momento ingentemente energía en general, y si es energía limpia, mejor. Así que aquí hay una gran potencialidad del país. Estoy hablando de un proyecto de 5.000, 6.000 millones de dólares, quizás más superior al de Reficar, y ojalá con mejor destino. Presidente, listo, gracias. ¿Esto es la política de ahorrar gasolina, como usted lo ha propuesto? Claro que el hidrógeno verde tiene una potencialidad en el uso, en el transporte, desde carros pequeños hasta trenes, etcétera. Todo lo que sea reemplazar combustibles fósiles, llámese diésel, llámese gasolina, llámese gas natural, por fuentes de energías limpias, llámese electricidad, la más general, pero puede haber otras, implicaría automáticamente ahorros sustanciales de importaciones, que es uno de los objetivos que estamos buscando, de importaciones de combustibles fósiles. Se ha montado en cierta forma el relato de que somos un gran exportador de petróleo, pero no se cuenta el otro lado de la historia, y es que entre el 20 y el 40% de la gasolina que se consume en toda Colombia es importada, y ya nos produjo por un error, entre comillas, por una mala administración del tema del precio de la gasolina interno en Colombia en la administración anterior, nos ha producido un hueco fiscal que ya con los cálculos que tenemos hoy se acerca a 50 billones de pesos para fines de este año. Lo que hemos hecho hasta ahora es detener el crecimiento de ese hueco. Ahora toca pagarlo. Entonces, indudablemente, una reducción en el consumo de gasolina sería muy favorable para la economía nacional. Bueno, gracias. 19 minutos, hora nacional 10:19. Hayan muerto un hombre en María la Baja, Bolívar, con varios impactos de bala. Vamos a ver la información con la cortesía de JM Noticias. Moradores de la zona argumentaron no haber escuchado disparos en inmediación del corregimiento de Nueva Florida, área rural de María la Baja. Sin embargo, algunos de ellos, al pasar por una de las trochas, se percataron del cuerpo sin vida de un hombre de contextura gruesa, cuyo cuerpo estaba boca abajo, ensangrentado y con las manos atadas a su espalda. De lo que sí tenía certeza era que la persona no era de esa zona, por lo que llamaron a la policía para que se encargara de la situación e intentar ubicar a los familiares. No se conocieron detalles de su homicidio, pues apenas se inició la investigación, pero se pudo establecer que recibió 6 balazos en distintas partes del cuerpo. En ese sitio fueron hallados casquillos de balas calibre 9 milímetros y 38 milímetros. Y además, la policía de Bolívar confirma que González Marrugo no tenía anotaciones judiciales. De manera extraoficial se conoció que al parecer González Marrugo ese mismo día había recibido una llamada a su teléfono celular
donde le habrían estado haciendo una propuesta laboral, por lo que decidió salir de su casa en Turbaco, donde residía actualmente. 10:20 minutos, hora nacional 10:20, con prisión domiciliaria y vigilancia electrónica para el alcalde del Copey. Vamos a ver la información con la cortesía de JM Noticias. Luego de varios días de audiencias preliminares ante el juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de Valledupar, que llevó el caso en contra del alcalde del Copey, Francisco Manuel Mesa Altamar, quien es investigado por presuntos actos de corrupción, el juez decidió que la medida de detención preventiva de libertad es la domiciliaria, advirtiendo que tendrá vigilancia electrónica ya que el aparato carcelario es débil en realizar las supervisiones constantes. En ese sentido, el burgomaestre estará cumpliendo la casa por cárcel en una finca de su propiedad, con la misma medida restrictiva de la libertad que los Belkis Jiménez Nieves, el secretaria de Inclusión Social y Deporte de la localidad, mientras que Antonio María Andrade Zambrano, representante legal de la empresa Sicarcol SAS, quedó en libertad, pero vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía 12 Seccional. Cabe recordar que el ente acusador en la audiencia de imputación de cargos detalló que se encontraron irregularidades en la celebración de 14 contratos dispuestos para la prestación de bienes y servicios, con un monto que asciende a 4.068 millones de pesos. Durante la investigación, la Fiscalía puso en evidencia que los procesados, al parecer, direccionaron la contratación de los recursos provenientes de la administración municipal y se concertaron de manera especial en la adjudicación a las empresas Fundación para el Desarrollo Social y Productivo y Servicios Integrales del Caribe SAS. Además, el órgano de control constató que el actual alcalde del Copey fue propietario, dueño, gerente y representante legal de la primera empresa en mención a su turno. Se confirmó que en el caso de la segunda, en sus inicios figuraba como propiedad de un hermano del mandatario, la misma que posteriormente pasó a manos de quien fungió como secretaria de Inclusión Social, Cultural, Deporte y Recreación, es decir, Jiménez Nieves. Por estos hechos, Mesa Altamar y las dos personas investigadas fueron imputadas por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo en 14 ocasiones y en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos. 10:22 minutos, hora nacional 10:22. Presidente Petro niega versión de los 3.000 millones de pesos robados en casa de Laura Sarabia. Vamos a ver información con la cortesía de Focus Noticias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Canal de las audiencias. El canal de las audiencias, el único canal especializado en Colombia en la transmisión en directo de audiencias judiciales, debates y foros jurídicos y políticos. Tenemos noticia de última hora relacionada con el escándalo de las chuzadas a Marelvis Mesa y a Fabiola Perea, las empleadas de servicio, las empleadas, la niñera y la otra empleada de la ex jefe de gabinete Laura Sarabia, y también de la pérdida de una gran cantidad de dinero hasta ahora no establecida plenamente por la Fiscalía General de la Nación. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en todas nuestras redes sociales y visítenos en www.focusnoticias.com. Hay comunicado oficial del presidente de la República, Gustavo Petro, que se encuentra en Alemania, sobre la última versión dada por la revista Semana de que se trataría de 3.000 millones de pesos los que fueron hurtados, robados del apartamento de Laura Sarabia, y no, como se había dicho, de 150 millones
o $7,000 o $4,000. En esta transmisión me acompaña Alejandro Márquez, jefe de redacción, para difundir y ampliar esta información sobre este caso, de este escándalo que sigue creciendo día a día. Alejandro, buenos días. Buenos días, Florencio, y buenos días a todos quienes están en la señal de Focus Noticias. Efectivamente estamos aquí, nuevos ingredientes de esta información que se ha ido creciendo día tras día. Como usted lo dice, ya no son 4.000 ni $7,000 ni 150 millones, sino 3.000 millones. Pero lo más grave de la situación, Florencio, recordemos, es que una fuente anónima revelada por Semana dice que ese dinero era del presidente de la República. Dice que los 3.000 millones de pesos eran del primer mandatario. La revista Semana que dirige Vicky Dávila, pues anoche dio esa información, pero el presidente de la República, Gustavo Petro Rego, acaba de desmentir esa versión en este comunicado que tenemos ya aquí en nuestras pantallas de Focus Noticias, fechado desde Alemania, Berlín, Alemania. Dice: Colombia, potencia de la vida, gobierno del cambio. Berlín, Alemania, 15 de junio de 2023. Comunicado a la opinión pública. Con motivo de las recientes publicaciones hechas en la revista Semana, el presidente de la República se permite informar a la opinión pública y a los medios de comunicación que, primer punto, nunca en mi existencia siquiera he visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación en la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. Estas afirmaciones, que son difíciles de acreditar debido a su carácter anónimo, tienen un ánimo difamatorio. Son falsas las afirmaciones, acaba de decir el presidente de la República en este comunicado desde Berlín, las aseveraciones en su contra de que los 3.000 millones de pesos que supuestamente fueron hurtados de la casa, del apartamento ubicado en el norte de Bogotá de Laura Sarabia, pertenecían al primer mandatario. Alejandro. 10:27 minutos, hora nacional 10:27. Bueno, y seguimos con el especial. Ayer llegamos hasta el quinto dictador más malo en la historia de la humanidad. Hoy reiniciamos con el sexto. Adelante, don César. Leopoldo II de Bélgica. Durante la época de los imperios europeos y el colonialismo, la corriente era que los territorios colonizados pertenecieran al reino que los había conquistado. Leopoldo II de Bélgica hizo una notoria excepción y puso la riquísima colonia africana del Congo, no a nombre del reino belga, sino a título personal. Como propietario privado de un territorio de 2.35 millones de kilómetros cuadrados, repletos de oro, diamantes, piedras preciosas de todas las clases, maderas nobles y otros recursos, el rey de Bélgica era por bastante el hombre más rico del planeta. No contento con eso, Leopoldo II sometió al pueblo congoleño a una explotación tan inhumana para extraer las riquezas del Congo, que es responsabilizado por la muerte de entre 10 y 15 millones de personas entre 1885 y 1908. Una de sus principales fuentes de riqueza fue el caucho, cuyo valor aumentó exponencialmente en el mercado mundial por la aparición del automóvil. Número 7. Mao Zedong. Tras la Segunda Guerra Mundial, Mao Zedong resultó vencedor de la Guerra Civil China, en la que su organización comunista enfrentó al Partido Nacionalista Kuomintang. Mao fundó la República Popular China en el territorio continental asiático y su adversario, Chiang Kai-shek, fundó la República de China, el actual Taiwán. Al lanzar su república comunista, Mao colectivizó las granjas de propiedad privada y reprimió la oposición sin piedad. En una inmensa nación eminentemente rural, la colectivización fue la receta perfecta para el desastre económico y el hambre. En vista de que las cosas no mejoraron durante los primeros 10 años, en 1958, el líder chino lanzó el Gran Salto Adelante, un masivo programa que intensificó el colectivismo y produjo la muerte de 20 millones de chinos. Luego, entre 1966 y 1976, vino uno de los experimentos de ingeniería social más mortíferos de la historia, con la Revolución Cultural,
en la que incluso escuchar a músicos occidentales como Mozart y Beethoven era contrarrevolucionario. Este experimento costó 30 millones de vidas. Número 8. Saddam Hussein. Cuando Saddam asumió formalmente el poder en Irak en 1979, ya era el líder de facto de la nación árabe desde hacía varios años. En principio se alejó de las posiciones prosoviéticas de sus predecesores, por lo que Estados Unidos lo consideró apto para formar un eje musulmán moderado, junto con Jordania y Egipto. Sin embargo, reprimió salvajemente la disidencia interna, especialmente proveniente de chiitas y kurdos, y conservó el poder durante la guerra contra Irán, convirtiéndose en un líder de la corriente árabe radical cuando atacó a Israel con misiles Scud y enfrentó a Estados Unidos. Su feroz represión de los opositores causó la muerte de por lo menos 2 millones de personas, incluyendo el uso de armas químicas contra la población kurda. Sus torturas favoritas incluían arrancamiento de ojos, electrocución con descargas de alto voltaje y palizas. Fue colgado en 2006 por crímenes contra la humanidad. Número 9. Vlad III de Valaquia. Se cree que el príncipe valaco Vlad III, conocido como Vlad el Empalador y Vlad Drácula, mató al 20% de la población de Valaquia durante sus 3 reinados entre 1448 y 1462. Inspiró al novelista irlandés Bram Stoker su célebre personaje del Conde Drácula, y su tortura favorita era el empalamiento, consistente en introducir a sus víctimas un tronco puntiagudo a través del ano hasta que salía por la boca. Un panfleto de la época decía: asaba a los niños, a los que daba de comer a sus madres, y cortaba los senos de las mujeres, y obligaba a sus esposos a comerlos. Después de eso, los empalaba a todos. Los libros sobre sus atrocidades empezaron a alcanzar gran popularidad en Europa en el siglo XV, siendo uno de los primeros superventas de la historia. Los rumanos lo tienen como un héroe nacional, afirmando que sus excesos eran los usuales de la época. Número 10. Heinrich Himmler. El jefe de las SS de la Alemania nazi fue el cerebro y brazo ejecutor de la política de exterminio de los judíos europeos durante el régimen de Adolfo Hitler, así como de otros grupos considerados indignos de vivir por el Tercer Reich. Era un sádico macabramente perturbado y se afirma que tenía muebles y objetos de uso personal confeccionados con la piel, los huesos y otras partes corporales de sus víctimas. Himmler fue el responsable del establecimiento y funcionamiento de los campos de concentración nazis y era conocido por su talento organizativo y su habilidad para descubrir sujetos con las mismas aptitudes suyas para el crimen, como Reinhard Heinrich y Adolf Eichmann. Hacia el final de la guerra no resultó ser tan eficiente en la dirección de operaciones militares, y Hitler tuvo que relevarlo como comandante del grupo de ejércitos del Alto Rin. Se quitó la vida ingiriendo una pastilla de cianuro, tras ser capturado por los aliados. Número 11. 33 minutos, hora nacional 10:33. Con esta información llegamos al final de la emisión en la mañana de hoy. Gracias mil por permitirnos llegar a sus hogares y a sus corazones. En la gerencia general, don César Bustamante, mía, en la presentación, Álvaro García Domínguez. Los invito para que sigan conectados con CHTV, Canal 4 del Cable Chirigua. Que sigan pasando una feliz mañana, jueves. Nosotros nos reencontramos esta tarde a partir de las 5:30 en el informativo CHTV. Somos cultura. Somos alegría. Somos tu canal. Chiriguaná TV Digital, Canal 4 de Cable Chirigua.